Muy buenos días. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Job 1:20. ¿Cuál es tu respuesta cuando tus pruebas son más severas? Si eres como la mayoría, la adoración no es tu primera reacción. De hecho, criticamos frecuentemente a Dios, cuestionamos su bondad y hacemos preguntas incisivas de por qué tuvo que pasarnos eso. Todo un ritual de autocompasión, mucho antes de llegar a un lugar de verdadera adoración. La adoración fue la primera reacción de Job. Le habían robado sus medios de vida, es decir, sus bueyes y sus burros. Le habían robado su medio de transporte, sus camellos. Y habían matado a sus hijos, su legado. Todo eso en un día. Y la primera reacción de Job, después de su impacto y dolor iniciales, no fue ira, no fueron preguntas, sino fue apostasía, fue adoración. Violó la fórmula de todos los psicólogos de las etapas del dolor. ¿Cómo pudo hacer Job algo así? ¿Sabía que estaba bajo un microscopio divino? No. Las preguntas con las que él y sus amigos batallan en los capítulos siguientes indican que él no tenía idea de lo que estaba pasando. ¿Presumía que sus pecados finalmente lo habían alcanzado? No. Él mantuvo su integridad a lo largo de todo el libro. Entonces, ¿cómo podía adorar? Muy profundamente. Él sabía en su corazón dos hechos esenciales que la mayoría de nosotros cuestiona de vez en cuando. Primero, Dios es soberano. Segundo, Dios es bueno. Esos eran hechos. Job pudo adorar porque cualquier cosa que estuviera ocurriendo estaba bajo la mano soberana de un Dios realmente bueno. Él no sabía por qué estaban ocurriendo cosas malas, pero sabía quién lo cuidaba. Y a pesar de las circunstancias, sabía que aquel que lo cuidaba era digno. Todo esto va en contra de nuestra naturaleza humana. Cuando nuestra vida se desmorona, tenemos la inclinación de acusar a Dios por no vivir de acuerdo a su lado del pacto. Job recordó que él no estaba en posición de negociar. Nunca lo había estado. Todo lo que había recibido de Dios era de su misericordia. Sabía que el hecho de que entonces todo se hubiera acabado no tenía nada que ver con el carácter de Dios. Cuando nuestras pruebas nos pesan demasiado, incluso cuando hay crisis, debemos recordar la naturaleza inmutable y misericordiosa de Dios. Qué maravilloso es Dios. Pero no podemos nosotros entenderlo, a menos que por su Santo Espíritu se nos abra el entendimiento y su revelación nos permita conocer a Dios, entender a Dios y poder confiar en Él a pesar de que las circunstancias se cambien para, entre comillas, nuestro mal. ¿Dios es justo? Claro que sí. Entonces, un conocimiento genuino, verdadero de Dios, nos
permitirá descansar en su soberanía. Él sabe por qué permite muchas cosas en nuestra vida. Él sabe lo que realmente necesitamos. Él sabe qué es lo que va a formar a Cristo en nosotros. La vida no es fácil. Nunca se nos planteó que lo fuera. Sin embargo, nosotros manejamos una cantidad de ideas tan románticas de lo que es la verdadera felicidad, el bienestar. Sin embargo, a través de los procesos de la vida vamos aprendiendo, vamos madurando. Qué privilegio que Dios nos permita crecer en el conocimiento de Él. Job pudo al final reconocer que de oídas solamente conocía a Dios, que era un religioso como tantos, que de oídas, de lejitos, por los laditos, pero Dios quería que él creciera, que él madurara. Y ya puedo declarar: ahora mis ojos te vi. Y como suele suceder, o como debe suceder, termina diciendo: me aborrezco y me arrepiento. No hay otra. Todo lo que tenemos es de gracia. Justos e injustos, pura gracia. Pero a veces lo olvidamos.